comienza la resurrección. Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a esta celebración. Con el Domingo de Ramos damos inicio a la Semana Santa. Hoy recordamos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, entre cantos de júbilo, palmas y ramos de olivo. Hoy iniciamos el camino para acompañar a Jesús en toda esta semana, con el fin de llegar con Él a su resurrección en la Pascua. Los invitamos para proceder a la bendición de ramos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el comienzo de la Cuaresma, por medio de la penitencia, la oración y las obras de caridad, hoy nos congregamos para iniciar con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor. Este sagrado misterio se realiza por su muerte y resurrección. Por ello, Jesús ingresó en Jerusalén, la ciudad santa. Nosotros hoy día, llenos de fe y con gran fervor, recordando esta entrada triunfal, sigamos al Señor para que la gracia que brota de su cruz lleguemos a tener parte también en su resurrección y en su vida. Vamos a bendecir ahora nuestros ramos, ¿verdad? Como lo hemos dicho durante la semana,
y del domingo pasado. Nosotros estamos aquí en nuestro templo con algunos fieles, ¿cierto?, para celebrar esta liturgia de Ramos, y ustedes en sus hogares ya han preparado su ramo, ¿verdad? Así es que en la hora en que hacemos esta comunión en el Espíritu, ustedes, ¿verdad?, en sus hogares con sus ramos, ¿verdad?, extendidos, y nosotros desde aquí procedemos a pedirle al Señor que los bendiga en este domingo de Ramos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición a estos hijos tuyos y estos ramos, para que cuantos seguimos con aclamaciones a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando se aproximaba a Jerusalén, estando ya al pie del monte de los Olivos, cerca de Betfagé y Betania, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndole: vayan al pueblo que está enfrente, y al entrar encontrarán un asno atado, que nadie ha montado todavía. Desátanlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta: ¿qué están haciendo?, respondan: el Señor lo necesita y lo va a devolver enseguida. Ellos fueron y encontraron un asno atado cerca de una puerta en la calle, y lo desataron. Algunos que estaban allí le preguntaron: ¿qué hacen? ¿Por qué desatan ese asno? Ellos respondieron como Jesús les había dicho, y nadie los molestó. Entonces le llevaron el asno, pusieron sus mantos sobre él, y Jesús se montó. Muchos extendían sus mantos sobre el camino, otros lo cubrían con ramas que cortaban en el campo. Los que iban delante y los que seguían a Jesús gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito sea el reino que ya viene, el reino de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Palabra del Señor. Ya lo decíamos, ¿verdad?, con este Domingo de Ramos, este segundo Domingo de Ramos en condiciones especiales, ¿verdad? Queremos unirnos a toda la Iglesia en este día tan especial para nosotros los cristianos. Recordamos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. El Evangelio que recién hemos proclamado tiene tantos signos, ¿verdad?, que destacan la humildad de nuestro Rey
y por sobre todo la decisión libre de entregarse por nosotros. Comenzamos así este misterio de Semana Santa. En un par de días más celebraremos el Triduo Pascual, jueves, viernes, sábado santo, para acompañar al Señor tanto en su cena, en la antesala de la cruz, para acompañar al Señor en la oración, en la cruz, ¿verdad?, que es el gran signo del amor de Dios por nosotros, y proclamar con gran esperanza que el Señor no solo ha muerto, sino que ha resucitado y acompaña el caminar de toda la Iglesia. Así que con esa intención queremos hoy día, ¿cierto?, rezar. Queremos hoy día unirnos de una manera distinta, como ya lo decía, pero profunda en el espíritu, para comenzar con toda la Iglesia estos misterios de la fe. Oremos. Padre Todopoderoso, tú mostraste a los seres humanos el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, preparamos el corazón para proclamar la palabra del Señor. Lectura del libro de Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían, pero el Señor viene en mi ayuda. Por eso no quedé confundido, por eso no endurecí mi rostro como el pedernal, y sé muy bien que no seré defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos al Salmo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo: confío en el Señor, que Él lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores, taladra mis manos y mis pies. Yo puedo contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Tú, que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo los que temen al Señor, glorifíquenlo descendientes de Jacob, témanlo descendientes de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte
y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre: Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua, cuando se come el pan sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban la manera de detener a Jesús por medio de algún engaño y matarlo, pero decían: no durante la fiesta, para que la gente no se alborote. Jesús había ido a Betania, a casa de Simón, al que llamaban el leproso. Mientras estaba sentado a la mesa, llegó una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de perfume de nardo puro, de mucho valor. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes se molestaron y se decían unos a otros: ¿por qué se ha desperdiciado este perfume? Podía haberse vendido en más de 300 denarios para ayudar a los pobres. Y criticaban a esa mujer, pero Jesús dijo: déjenla, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien hecho, pues a los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me van a tener. Esta mujer ha hecho lo que ha podido, ha perfumado mi cuerpo de antemano para mi entierro. Les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se predique el mensaje de salvación, se hablará también de lo que hizo esta mujer y así será recordada. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas comenzó a buscar el momento más oportuno para entregar a Jesús. El primer día de la fiesta en que se comía pan sin levadura, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Entonces envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad, allí encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, y donde entre, díganle al dueño de casa: el maestro pregunta, ¿cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua? Él les mostrará en los altos un cuarto grande y muy bien arreglado. Preparen allí la cena para nosotros. Los discípulos salieron y fueron a la ciudad. Lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al anochecer llegó Jesús con los 12 discípulos. Mientras estaban a la mesa comiendo, Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿seré yo? Jesús les contestó: es uno de los 12 que está mojando el pan en la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre tiene que recorrer el camino que dicen las Escrituras, pero ay de aquel que lo traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos diciendo: tomen esto en mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos y todos bebieron. Les dijo:
Esta es mi sangre con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de la muchedumbre. Les aseguro que no volveré a beber del producto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos. Jesús les dijo: Todos ustedes me van a fallar. Así lo dicen las Escrituras. Mataré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando yo resucite, iré a Galilea antes que ustedes. Pedro les dijo: Aunque todos te falten, yo no. Jesús le contestó: Te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo por segunda vez, me negarás 3 veces. Pero él insistía: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Luego fueron a un lugar llamado Getsemaní. Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras voy a orar. Y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a sentirse muy afligido y angustiado. Les dijo: Siento en mi alma una tristeza de muerte. No se muevan de aquí y quédense despiertos. Enseguida Jesús se fue un poco más allá. Se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y le pidió a Dios que, de ser posible, no le llegara la hora. En su oración decía: Abba, Padre mío, para ti todo es posible. Líbrame de este trago amargo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde ellos estaban y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: Simón, ¿estás durmiendo? ¿Ni siquiera 1 hora pudiste quedarte despierto? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró repitiendo las mismas palabras. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos, porque sus ojos se les cerraban de sueño, y no sabían qué contestarle. Volvió por 3ª vez y les dijo: ¿Todavía durmiendo y descansando? Ya basta. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos. Ya se acerca el que me traiciona. Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada, con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes, de los maestros de la ley y de los senadores. Judas, el traidor, les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenlo bien sujeto. Así que se acercó a Jesús y le dijo: Maestro. Y lo besó. Entonces le echaron mano a Jesús y lo detuvieron. Pero uno de los que estaban allí sacó su espada y le cortó una oreja al mozo del sumo sacerdote. Y Jesús le preguntó a la gente: ¿Por qué han venido ustedes con espadas y palos a detenerme como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y nunca me detuvieron. Pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron, pero un joven lo seguía, cubierto solo con una sábana. A éste lo agarraron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Llevaron entonces a Jesús ante el sumo sacerdote y se juntaron todos los jefes de los sacerdotes, los senadores y los maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio de la casa del sumo sacerdote y se quedó sentado con los guardianes del templo, calentándose junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema buscaban alguna prueba para condenar a muerte a Jesús, pero no la encontraban, porque, aunque muchos presentaban falsos testimonios contra él, se contradecían unos a otros. Algunos se levantaron y lo acusaron falsamente, diciendo: Nosotros les hemos oído decir que iba a destruir este templo hecho por los hombres,
y que en 3 días iba a levantar otro, no hecho por los hombres. Pero ni aun así estaban de acuerdo en lo que decían. Entonces el sumo sacerdote se levantó en medio de todos y le preguntó a Jesús: ¿No contestas nada? ¿Qué significan estos cargos que te hacen? Pero Jesús se quedó callado, sin contestar nada. El sumo sacerdote volvió a preguntarle: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios, del Dios bendito? Jesús le dijo: Sí, yo soy, y ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó la ropa en señal de indignación y dijo: ¿Para qué necesitamos más testigos? Ustedes acaban de escuchar la blasfemia, ¿qué les parece? Todos estuvieron de acuerdo en que merecía la muerte. Algunos comenzaron a escupirlo y a taparle los ojos y golpearlo, diciéndole: Adivina quién es. Y los guardianes del templo lo agarraron a bofetadas. Pedro estaba abajo, en el patio. En esto llegó una de las empleadas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro, que se estaba calentando junto al fuego, se quedó mirándolo y le dijo: Tú también andabas con Jesús, el de Nazaret. Pedro lo negó, diciendo: No lo conozco, ni sé de qué estás hablando. Y salió afuera a la entrada. Entonces cantó un gallo. La empleada vio otra vez a Pedro y comenzó a decir a los demás: Este es uno de ellos. Pero él volvió a negarlo. Poco después, los que estaban allí le dijeron a Pedro: No hay duda que eres uno de ellos, porque eres de Galilea. Entonces Pedro comenzó a jurar y perjurar, diciendo: No conozco al hombre de quien ustedes están hablando. En aquel mismo momento cantó el gallo por segunda vez, y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho que antes que cantara el gallo por segunda vez, lo negaría 3 veces, y se echó a llorar. Al amanecer, se reunieron los jefes de los sacerdotes con los senadores, los maestros de la ley y toda la Junta Suprema, y llevaron a Jesús atado y se lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: ¿Tú lo estás diciendo? Como los jefes de los sacerdotes lo acusaban de muchas cosas, Pilato volvió a preguntarle: ¿No respondes nada? Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús no le contestó, de manera que Pilato se quedó muy extrañado. Durante la fiesta, Pilato dejaba libre a un preso, el que la gente pidiera. Un hombre llamado Barrabás estaba entonces en la cárcel, junto con otros que habían cometido un asesinato en una rebelión. La gente llegó, pues, y empezó a pedirle que actuara según la costumbre. Pilato les contestó: ¿Quieren ustedes que les ponga en libertad al rey de los judíos? Porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes alborotaron a la gente para que pidieran que le dejara libre a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué quieren que haga con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos contestaron a gritos. Crucifícalo. Pilato les dijo: ¿Qué ha hecho de malo? Pero ellos volvieron a gritar: Crucifícalo. Entonces Pilato, como quería quedar bien con la gente, dejó libre a Barrabás, y después de mandar que azotaran a Jesús, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al patio del palacio y reunieron a toda la tropa. Le pusieron una capa de color púrpura
y en la cabeza una corona tejida de espinas. Luego comenzaron a gritar: ¡Viva el Rey de los judíos! Y le golpeaban la cabeza con una vara, lo escupían y doblando las rodillas le hacían reverencias. Después de haberse burlado así de él, le sacaron aquella capa, le pusieron su propia ropa y lo sacaron para crucificarlo. Un hombre de Cirene, llamado Simón, padre de Alejandro y de Rufo, volvía del campo y pasaba por allí y lo obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Llevaron a Jesús a un sitio llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, y le dieron vino mezclado con mirra, pero Jesús no lo aceptó. Entonces lo crucificaron. Y los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús y ver qué se llevaría cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron y pusieron un letrero en el que estaba escrita la causa de su condena: el Rey de los Judíos. Con él crucificaron también a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días volvías a levantarlo, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. De la misma manera se burlaban de él. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley decían: A otros los salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. Que baje de la cruz ese Mesías, Rey de Israel, para que veamos y creamos. Y hasta los mismos que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda la tierra quedó a oscuras hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde, Jesús gritó con una voz muy fuerte: Eloí, Eloí, lema sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron: Miren, está llamando a Elías. Entonces uno de ellos corrió a empapar una esponja en vino avinagrado, la amarró a una caña y se la acercó a Jesús para que bebiera, diciendo: Déjenlo a ver si viene Elías a soltarlo. Pero Jesús dio un fuerte grito y murió. Y el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y el capitán, que estaba frente a Jesús, al ver que había muerto gritando de esta manera, dijo: No hay duda que este hombre era el Hijo de Dios. Estaban allí, mirando de lejos, algunas mujeres, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago, el menor, y de José y Salomé. Ellas habían seguido a Jesús y lo habían ayudado cuando estaba en Galilea. Además, había allí muchas otras que habían ido con él a Jerusalén. Cuando anochecía, el día de la preparación, es decir, la víspera del día del reposo, José, natural de Arimatea y miembro de la importante de la Junta Suprema, el cual también esperaba el reino de Dios, se atrevió a ir donde Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al capitán para preguntarle cuánto tiempo hacía de ello. Cuando el capitán lo hubo informado, Pilato le entregó el cuerpo a José. Entonces José compró una sábana de hilo, bajó el cuerpo y lo envolvió en ella. Luego lo puso en un sepulcro tallado en una roca y tapó la entrada del sepulcro con una piedra. María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra es eterna.
en este domingo de Ramos, ¿verdad? Ya lo decía, comenzamos juntos oficialmente el misterio de Semana Santa. Comenzamos juntos, ¿verdad? Recordando esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y nuestra oración, nuestra reflexión, nuestra celebración cristiana se centra principalmente en el gran dato de la pasión del Señor. Dicho eso, ¿verdad? Hemos escuchado que los evangelios son una larga introducción a la pasión del Señor. Aquello quiere comunicar que el centro de nuestra fe, el fundamento de nuestra existencia, no es sino la pasión, la muerte, la resurrección del Señor. Por eso lo celebramos año a año en Semana Santa. Celebramos el corazón de nuestra fe cristiana. Celebramos el amor del Padre, que generosamente entrega su propia vida en su Hijo Jesús. Celebramos ese amor del Hijo que libremente, que por amor, como lo relata hoy día, el relato, ¿verdad?, de la pasión del Señor, libremente y por amor decide no hacer su propia voluntad, sino que decide hacer la voluntad del Padre, marcar, sellar su vida con la adoración, con el amor hasta el extremo. Y es el Espíritu, ¿verdad? Sabemos que, ¿verdad?, como regalo luego del resucitado, anima y sostiene profundamente la Iglesia. De manera que solemnemente, proclamando solemnemente también la pasión del Señor Jesús, queremos adentrarnos en este misterio de la fe para celebrar el corazón de nuestra experiencia cristiana. Y lo hacemos tal vez iluminados hoy día por la palabra de Dios, recordando que el Señor efectivamente es un rey. Hoy día reconocemos el reinado de Dios. Reconocemos hoy día que el Mesías, que el Señor al que amamos, al que seguimos, al que queremos entregarle toda nuestra vida, efectivamente es un rey y que Él ha predicado un reino de comunión, ha predicado un reino de inclusión, ha mostrado no solo con palabras, sino también con obras muy concretas, ¿verdad?, que el Padre quiere la comunión entre nosotros y la comunión también con Él. Es un rey, ha predicado el reino. Su trono no es el trono que a lo mejor acostumbramos cuando hemos estudiado historia o vemos, ¿cierto?, los reinados actuales. Su trono es la cruz. Y allí está la particularidad, no solo del mensaje, sino también del reinado del propio Jesús. Hoy día nos recordamos a nosotros mismos que nuestro Mesías, que nuestro Rey es un Rey crucificado, es un Rey que ha mostrado su poder, que ha mostrado su amor, no en la autoridad por la autoridad, no en un poder tomando armas, sino que ha mostrado su poder en el amor, en la entrega, en la donación de la vida. Nos parece que aquí hay un camino muy importante para crecer como iglesia, como cristianos, y hay un camino sin duda alguna para poder meditar en estos días. Estos días santos nos invitan entonces a unirnos con mayor ímpetu, a unirnos con mayor profundidad al misterio del Señor muerto y resucitado, que entre otras cosas nos enseña a vivir una libertad cristiana, porque Él decide hacer no su propia voluntad, sino la de otro, y nos invita también a reconocer que una gran orientación en nuestra vida humana, en nuestra vida cristiana, por supuesto, es el amor, es la donación de la vida. Pidámosle al Señor, pidámosle hoy día al Mesías, al Rey crucificado, que nos ayude a cada uno de nosotros, ¿verdad?, en nuestros medios, a vivir su mismo camino. Todos sabemos ya, a la luz de la fe, de que aquello que conduce al cielo es la cruz, es la entrega, es la donación. Hoy día queremos destacar, ¿verdad?, precisamente eso, que la cruz nos encamina
a la resurrección. Y queremos hoy día unirnos a ese Señor que no solo personalmente vive la donación de su vida, sino que también a nosotros, a cada uno de nosotros, nos invita a vivir ese mismo camino, esa misma entrega. Preguntémonos, recemos, meditemos personalmente cómo podemos crecer en ese camino de la entrega, cómo podemos ir configurando nuestra vida, uniéndonos a Jesús, a ese Jesús, ¿verdad? A ese Rey, que es un Mesías crucificado. Y en ese contexto me parece también, ¿verdad?, que no podemos olvidar cómo estamos celebrando hoy día esta fiesta de Ramos. Es el segundo Ramos, la segunda Semana Santa que vivimos en estas condiciones de pandemia, que nos han obligado, ¿verdad?, no solamente a cuidarnos, sino también de alguna manera nos ha obligado, ¿cierto?, a tomar distancias físicas, ha impedido que podamos ejercer, ¿verdad?, el culto, la celebración cristiana con normalidad. Y si recordamos desde el año pasado, hoy día también, ¿verdad?, en esta segunda Semana Santa que celebramos en pandemia. Me parece que ese contexto de dolor, de fragilidad, de indigencia, que ese contexto en el que hemos experimentado lo peor del ser humano y lo mejor del ser humano, porque le damos gracias a Dios, porque en este tiempo hay tantos hermanos que nos sirven, que nos ayudan, sobre todo aquellos que viven en el ambiente de la salud. En ese contexto, creo, ¿verdad?, hoy día el Señor nos invita a vivir la sencillez, nos invita a vivir la humildad. Recordemos, la entrada del Señor fue en un asno, en un burro, un animal en la época de mucha sencillez. Recordemos, la pasión nos recuerda al Rey crucificado, al Mesías que tiene su trono en la cruz. Eso nos habla de humildad, de sencillez. Y en este tiempo, ¿verdad?, creo que como comunidad, como iglesia, hemos experimentado también la necesidad de esa sencillez, la necesidad, ¿verdad?, de esa humildad. Pidámosle a Jesús que podamos unirnos también a su sencillez, a su humildad, que nunca olvidemos, ¿verdad?, que tal vez una de las lecciones de este tiempo, ¿verdad?, tan duro, tan difícil, es precisamente poder vivir el corazón de nuestra fe cristiana, vivir desde nuestra fe con sencillez, con humildad y por sobre todo, como Jesús, entregándonos y donándonos unos a otros. Que el Señor nos regale este año una linda Semana Santa, que podamos meditar juntos los misterios de la pasión del Señor y que, como digo, nos enseñe no solamente a ofrecer la vida como Él, sino también a ir encarnando en nuestra misión como iglesia, a ir encarnando en nuestra misión como cristianos la sencillez, la humildad de nuestro Señor. A Él, a Jesús, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. Desde allí debe venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, al iniciar este día la Semana Santa, pidamos al Padre que nos ayude a entrar con fervor en el misterio de la cruz y la resurrección. Por la Iglesia, para que a pesar de estos tiempos difíciles, podamos vivir con profunda fe el gran misterio de la redención. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por las autoridades de nuestro país, para que trabajen en construir una sociedad más justa, donde cada uno tenga trabajo, respeto y bienestar.
roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los enfermos y todas las personas que sufren aflicciones de toda clase, para que en esta Semana Santa Cristo los sane de sus padecimientos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos los que hoy se acercan a la Iglesia después de mucho tiempo, para que experimenten la alegría de reencontrarse con Cristo y sus hermanos en la fe, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por la salud de los enfermos. Hoy en especial queremos rezar por la salud de Gracia Movillo, por la salud de Lucas, de Carlos González Troncoso, por la salud de Benjamín Valenzuela, de Eduardo Salazar Vistoso, roguemos al Señor. Por la salud de Dina Yáñez Ávila, Esteban Lara Bravo, Verónica Sepúlveda y Nostroza, Valeria Reyes y Nostroza, por la salud de Karen, de Ignacio Federico, de Rafita, por la salud de Iván Cancino y su señora, roguemos al Señor. En nuestra oración encomendamos también al amor del Padre a nuestros hermanos difuntos. Hoy rezamos por el descanso de Pedro Félix de Aguirre, por Seferino Bernal Loyola, Marta Amada Carrasco, Néstor Núñez Segovia, Manuel Recabal Muñoz, Rosarito Toledo Hernández, Pedro Espejo Carmona, Ana Minerva Maldonado Castillo, roguemos al Señor. Por Luz Elena Vergara Olave en su 54 meses de aniversario, por Teobalda Fidelina Retamal Cerda en su primer aniversario, por José Abel Gutiérrez, Flor María Bravo, Rosario Mancilla, Juan Ojeda, Loreto Alicia Herrera Maldonado, roguemos al Señor. Por Flor Muñoz Suárez, su tercer aniversario, Violeta de las Mercedes Riquelme Cortés, Melina del Carmen Rojas Carrasco, José Abel Gutiérrez, Erna Rosa Martínez Retamal, Floridor Romero Reyes, Judith Elena Muñoz Carreño, roguemos al Señor. Por Gabriel Palma Muñoz, Pedro Palma Muñoz, Luis Pareja Cárdenas, Flor María Cárdenas Amigo, Delfín Pinochet Romero en su sexto aniversario, por Domingo Vega, Marcelo Aedo, Eugenia Gamarra, Marisol Salgado Vázquez, Blanca Vázquez Huerta, roguemos al Señor. Oramos también por nuestros hermanos sacerdotes fallecidos, Padre Ramos Salazar, por el Padre Juan Castro, por el Padre Cristian Hernández Acuña, roguemos al Señor. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es nuestro y es de toda la Iglesia sea agradable a Dios el Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para el bien de todos la Iglesia. Por la pasión de tu único Hijo, concédenos, Padre, tu perdón, y aunque no lo merecen nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia por este único sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él, que era inocente, quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir, borró nuestros pecados y al resucitar nos regaló la salvación. Por eso, Señor, con los ángeles, con todos los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y eres la fuente de toda la santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, derramando sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo,
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomislav, y con todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos, Padre, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pidiéndole a nuestro Padre que esta Semana Santa esté llena de bendiciones para cada uno de nosotros, también para nuestro país, por supuesto. Nos dirigimos a Él como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor Jesús, que la paz de nuestra Madre, la Virgen María, esté siempre con cada uno de ustedes. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices nosotros, invitados a cenar con el Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo
nos lleven a la vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados con tus sagrados dones, te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y al comenzar solemnemente esta Semana Santa con la memoria de la entrada de Jesús a Jerusalén, aquí en nuestro templo, muchos hermanos, ¿verdad?, en sus hogares, en su iglesia doméstica, ¿verdad?, vamos a inclinar nuestras cabezas para recibir a Dios su bendición. Dios, Padre misericordioso,
que nos dejó el testimonio de su amor en la pasión de su único Hijo, les conceda el don admirable de su bendición para el servicio de Dios y de todos los seres humanos. Ya que creen que por la muerte temporal de su Hijo fueron liberados de la muerte eterna, les dé la recompensa de la vida futura. Y siguiendo sus ejemplos de humildad, merezcan participar de su resurrección. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe siempre. Con alegría se pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios. Como siempre, como es costumbre, ¿verdad?, de este querido templo parroquial, ¿verdad?, queremos saludar a nuestro decanato, saludamos a las parroquias, ¿verdad?, que componen nuestro decanato, las vamos a recordar: la parroquia de San Juan de Orilla de Maule, la parroquia Nuestra Señora de la Merced de San Javier, San Francisco Javier de San Javier y San Francisco de Asís de Huerta de Maule. Lamentablemente, ¿cierto?, la comuna de San Javier volvió de nuevo a cuarentena. Nosotros seguimos en fase 2. Estamos, ¿verdad?, extremando nuestro autocuidado y queremos, en ese sentido, como lo decíamos en la homilía, ¿verdad?, ser muy obedientes. Y una invitación, ¿verdad?, que estos días santos también podamos rezar sobre ello, ¿verdad? Tenemos que ser muy obedientes, cuidarnos unos a otros. Estamos, ya lo sabemos, ¿cierto?, una etapa bien dura, bien difícil de la pandemia, así que tenemos que extremar las medidas de autocuidado. Y no olvidemos, creo que, ¿verdad?, esta Semana Santa en particular, la del año pasado, pero más todavía hoy día, ¿cierto?, esta semana en particular nos invita, ¿verdad?, a reconocer que no solamente es necesario expresar nuestra fe hacia afuera, ¿verdad? Lo estoy pensando porque estamos acostumbrados, ¿verdad?, en nuestra parroquia a hacer Vía Crucis, muy hermoso. En esta Semana Santa, ¿cierto?, que comenzamos con ramos, la comenzamos normalmente en la plaza, hacemos una procesión, en fin. Nos falta tal vez, ¿cierto?, esa expresión externa, pero nuestra vida cristiana también tiene mucho de vida interior. Y en ese sentido me parece que esta Semana Santa particularmente nos invita a eso, a hacer una comunidad, una iglesia más sencilla, más humilde en ese sentido, y a adentrarnos en todo ese mundo espiritual, ¿verdad?, en esa expresión, ¿verdad?, espiritual de nuestra vida cristiana, que, como digo, tiene esa doble faceta, hacia afuera, pero por sobre todo hacia adentro. Nos falta tal vez, ¿cierto?, mostrar nuestra fe, sin duda alguna. Tenemos la necesidad de hacerlo, de juntarnos, de reunirnos en nuestros templos. No podemos hacerlo no porque nos obliguen, no lo hacemos porque nos amamos unos a otros, porque creemos, ¿cierto?, en el valor de la vida. Y creo que en ese sentido el Señor, el Mesías crucificado, nos invita a vivir una Semana Santa mucho más al interior y a reconocer que tal vez el mejor testimonio que podemos dar como culto, como iglesia, es la sencillez y la humildad, y es estar en esos lugares donde nos necesitan, sobre todo, en verdad, en el mundo del dolor, en la compañía unos a otros. Que tengamos una linda Semana Santa, una profunda Semana Santa, y, como digo, a cuidarnos unos a otros. Nos vamos a volver a encontrar este jueves, ¿cierto?, a las 19 horas. Allí vamos a celebrar la Cena del Señor. Vamos a comenzar oficialmente, ¿cierto?, el Tríduo Pascual. Entonces, el Jueves Santo a las 19 horas. El Viernes Santo estaremos también por este querido medio, al que queremos agradecerle de nuevo, ¿cierto?, a Esteban, a su hijo Bruno, a nuestro equipo de liturgia. Nos vamos a reunir el día viernes a las 15 horas para celebrar, como todos los años, la liturgia de la cruz. En la tarde no podremos realizar el Vía Crucis, que también tiene tanta historia en nuestra parroquia, pero veremos cómo acompañarlo alrededor de esa hora. Y el Sábado Santo, como es costumbre, a las 21 horas, vamos a ser un poquito más temprano, ¿cierto?, a las 21 horas, nos vamos a reunir para celebrar juntos la Vigilia Pascual, el triunfo de Jesús, de la vida sobre la muerte, y como todos los domingos, ¿verdad?, el domingo de resurrección a mediodía. Vamos a ir recordando estos horarios, pero por lo pronto
el jueves a las 19 horas para celebrar la Cena del Señor. Contemplar una cruz es abrir